Si me preguntás, creo que lo más efectivo de todo esto son esos acuerdos comunicacionales de cómo fluye la información y crear una filosofía de esto de enamorarse del problema y no de la solución. Es decir, es en constante beta nuestra propuesta de solución y el tiempo que nosotros dediquemos efectivamente a entender ese problema es lo que a nosotros nos va a permitir el día de mañana hacer las preguntas correctas y tomar las decisiones correctas a la hora de diseñar. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones y sus personas. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia digital? Comencemos. En el episodio de hoy invité a Juan Carlos Ferraris para conversar sobre cómo hablar de negocios desde el diseño. Un tema que resulta bastante desafiante hoy en día y, volviendo de Lila, me di cuenta que es un tema muy recurrente y muy necesario. Bienvenido a Digital Experience, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Martín. Bueno, muchísimas gracias también a la gente que está ahí del otro lado. Tengo muchísimo entusiasmo por conversar. Tenía mucha ganas también de conocerte y obviamente también conocer a tu audiencia, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, gracias por animarte a contarnos un poco lo que básicamente es un poco tu historia, ¿no? De cómo te has enfrentado a este monstruo que es entender el negocio como diseñador, que no es fácil, pero que es clave para todos nosotros. Voy a contar un poco sobre tu historia, tu background, para que la audiencia te pueda conocer un poco más allá de buscarte. Juan Carlos se define como un evangelizador del buen diseño, tomá, y comprobada trayectoria en el diseño de productos y experiencias de impacto para usuarios en todo el mundo. Es especialista en diseño de experiencia de usuario móvil y web, diseño de interfaz, usabilidad y accesibilidad. Un full stack designer, fuertemente orientado a la excelencia y con reconocida capacidad creativa. Actualmente es User Experience Manager en Falabella Financiero, parte del ecosistema Falabella, compañía con más de 125 años de trayectoria y conformados por Banco Falabella, Seguros Falabella, FP y CMR Puntos, con equipos en Chile, Perú, Colombia, Argentina, México e India. Y además es padre, y escuchen esto, cantante de ópera. Así que vamos a pedirte que nos cantes algún cantito o algo, que nos cuentes al menos qué te gusta cantar, ¿no? Bueno, la ópera, efectivamente, Martín, es algo que me ha mantenido despierta la curiosidad. Y estaba pensando a ver qué les podía regalar. Bueno, hay una ópera de Giuseppe Verdi que se llama Rigoletto, que es una ópera que disfruto muchísimo cantando, y les voy a regalar un pedacito, tampoco quiero aburrir a la gente que está del otro lado, que dice algo así como: quali siamo io la lingua e il pugnale l'uomo sorriso esa es la intro del personaje. Buenísimo, ya con todo esto podemos terminar acá. No, tremendo, me hubiese venido más preparado, pero espero que lo disfruten ahí también. Súper potente esto, porque en realidad justamente creo que diste en el clavo de algo que es clave, que es el lenguaje. Y el lenguaje, como herramienta, de lo poco que conozco de la ópera, finalmente es las diferencias de la ópera también vienen desde el lenguaje que se generan, ¿verdad? La ópera en italiano es diferente a la ópera en alemán porque tiene que ver con la construcción de la sintaxis, genera diferentes argumentos, diferentes problemáticas que también se reflejan en la ópera. Y lo quería conectar justamente porque, y para lo que nos están escuchando, esto no fue preparado, pero lo conectamos acá en el aire, es porque justamente la dificultad que tenemos muchas veces es que como diseñadores nos falta el lenguaje de negocio y nos falta el lenguaje de entender a nuestros interlocutores. Entonces, la pregunta mía viene de ¿cómo te has enfrentado a esto? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué estás viendo con esta falta de lenguaje que finalmente nos imposibilita entender lo que está pasando del otro lado? Sin duda, totalmente, Martín. Ahí para complementarte un poco
efectivamente no solo trae esto que estabas diciendo del contexto, de la sintaxis y obviamente de los diferentes momentos de la historia que relata cada una de las óperas, sin duda que el lenguaje juega un papel preponderante. Y lo quería conectar justamente porque, y para los que están escuchando, esto no fue preparado, pero lo conectamos acá en el aire, es porque justamente la dificultad que tenemos muchas veces es que como diseñadores nos falta el lenguaje de negocio y nos falta el lenguaje de entender a nuestros interlocutores. Entonces, la pregunta mía viene de ¿cómo te has enfrentado a esto? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué estás viendo con esta falta de lenguaje que finalmente nos imposibilita entender lo que está pasando del otro lado? A ver, yo cuando llegó el tema del idioma entre lo que son el diseño de experiencias y efectivamente lo que son los negocios, me pega en el eje central de lo que ha sido mi profesión, ya más de 18 años diseñando experiencia, y me atrevo a decir sin miedo a equivocarme, Martín, que el valor de lo que nosotros construimos es directamente proporcional a la capacidad de comunicarnos con las diferentes áreas que nos toca impactar, no solo con nuestros clientes, con la persona usuaria, no solo con ese usuario final que va a estar transitando esas experiencias que vamos a diseñar, sino con los equipos y con los clientes internos que tenemos en nuestro contexto. Yo puedo tener la mejor solución del mundo, puedo tener el mejor insight, puedo tener el mejor journey, la mejor propuesta, pero si no tengo esa capacidad de comunicarla, de convencer al negocio que vale la pena el tiempo, el esfuerzo, el foco, el cambio, la innovación, la idea, eso va a quedar en un lindo portafolio. Para mí, como te decía, es directamente proporcional el valor de lo que nosotros proponemos a nuestra capacidad de comunicar ese valor de una manera efectiva, y ahí abrimos. Y ahí abrís la cancha a decir justamente a quién le tenés que comunicar. Nos vamos a la teoría de la comunicación, es un problema del emisario y no del receptor. Eso que acabas de decir es crítico, porque muchas veces nos hemos encontrado dentro de las organizaciones. Me ha tocado, muchísimas gracias por esa introducción, como decías al principio, me ha tocado desafíos de multinacionales, en otros idiomas, de compañías de miles de personas, como en el desafío actual. Me ha tocado trabajar con startups, con compañías de contextos mucho más iniciales, más de partida. Y siempre nos encontramos a este desafío de cómo logramos que ese mensaje, eso que estabas diciendo, de que ese mensaje realmente logre ese impacto deseado en la persona con la que estoy interactuando. Creo que vos dijiste recién algo que, sabemos que el sentido común es el sentido menos común, esto de que yo soy responsable de que este mensaje efectivamente llegue a buen puerto. No es yo digo las cosas así, ¿no? Hemos escuchado en muchas oportunidades eso. No, pero yo lo presento. O también no, es obvio, en la pantalla está ahí, implico, se queda claro, si está en la pantalla. ¿Cómo no lo ven? Ese tipo de cosas. ¿Cómo no lo ves? Exacto. Tengo un amigo que es coach ontológico, que él dice que el 80% de los problemas nacen de esas cosas implícitas que no explicitamos en un mensaje, en una presentación, en una idea, en un flujo, en una documentación, y ese es como el caldo de cultivo para todo ese tipo de desacuerdos y de desencuentros que ocurren a lo largo del ciclo de vida de diseño, ¿no? Y sobre todo en una organización tan grande porque de repente puedes decir, esto es un problema que siempre pasa, pero cuando sos un equipo de 2, de 3, de repente le podés zanjar rápido, pero cuando ya empieza a ver esto, que el diseño y la presentación de tu diseño empieza a vivir más allá de la capacidad que tenemos de expresarlo, tenés que hacerte cargo de esa comunicación y tenés que hacer cargo de cómo trasciende ese documento, trasciende esa información. Tu simple verbalización de la misma, en realidad incluso a veces cambia tu forma de plantearlo. Pero a mí siempre me da como gracia un poco del mundo de la ironía, ¿no? Decir cómo nosotros en el mundo del diseño, que supuestamente somos especialistas en justamente entender al usuario y reflejar la realidad de su necesidad. ¿Cómo le has visto vos eso desde tu experiencia y también trabajando con otros diseñadores que tenés a cargo, de poder enfrentar ese desafío y poder empezar a acompañar el proceso de darse cuenta primero y luego de cambiarlo? Es un desafío de todos los días, como efectivamente lo estabas diciendo, que nos pasa a lo largo, a lo ancho de los equipos de diseño. Yo tengo casi 60 personas que reportan a diferentes equipos, que son líderes, trabajan directamente conmigo. Y esa fluidez de la información, esa fluidez de la estrategia, de los desafíos, de los datos, es algo que honestamente me quita el sueño todos los días. O sea, es algo que uno no puede creer que ocurre como por ósmosis, ¿no? No, pero
esto de trabajar juntos, de trabajar en el mismo lugar, la gente ya está de acuerdo y la verdad es que no funciona de esa forma. Hay que ser absolutamente intencionales en que esta información llegue y produzca efectivamente ese impacto. Si me preguntás, creo que lo más efectivo de todo esto son esos acuerdos comunicacionales de cómo fluye la información y crear una filosofía de esto de enamorarse del problema y no de la solución. Es decir, hey, es en constante beta. Nuestra propuesta de solución incluso es un experimento en sí mismo. Y el tiempo que nosotros dediquemos efectivamente a entender ese problema, ahí entran en juego los datos, ahí entra en juego la comunicación y efectivamente conocer la otra parte de este asunto, es lo que a nosotros nos va a permitir el día de mañana hacer las preguntas correctas y tomar las decisiones correctas a la hora de diseñar. 100%. Una cosa que me acuerdo que tanto en las clases como con los propios equipos que trabajamos nosotros en clientes, como en consultorías, como también el equipo interno, yo siempre decía, tu diseño es una hipótesis. O sea, aunque no te des cuenta, aunque vos en realidad estés pensando que es una buena práctica, es una hipótesis. Vos estás pensando que la persona va a tener un determinado comportamiento. Entonces, tenés que darte cuenta de eso, tenés que mirar y tenés que empezar a poder reflejarte. Esta hipótesis está basada en datos, en creencias, en buenas prácticas. Es un riesgo que quiero asumir y quiero ver qué pasa, pero vos tenés que saber como diseñador en qué momento estás en la toma de decisión, que lo que estás planteando, tu pantalla es una decisión. Es muy frágil y además es donde los sesgos que vas a plantear en tu investigación, en tu mirada van a ser, y donde cualquiera se va a dar cuenta también, y pues es difícil. Vamos a acordar, en psicología se dice que el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Por eso nosotros también tenemos que hacer eso, porque al final es, si la persona ya tiene acostumbrado en un modelo mental a hacer una cosa, va a ser muy difícil que lo cambie. Total. Martín, esto que acabas de decir, el Excel soporta cualquier teoría, correcta e incorrecta. Totalmente cierto. Teniendo eso en cuenta, porque es una necesidad que todas las conversaciones que he tenido con líderes, siempre es el problema, siempre lo que... Entonces, ¿cómo te estás enfrentando vos como manager a esto? ¿Cómo estás educando al equipo? ¿De qué manera te estás enfrentando a este dilema que la verdad que no es fácil, ¿no?, de cambiar? Mira, Martín, creo que lo primero que uno como líder tiene que asegurar es un espacio seguro. O sea, si yo castigo a la persona que se equivoca en su, ¿no?, que me pide una semana más en el sprint porque efectivamente tiene duda respecto a lo que se está construyendo. Si uno empieza a castigar cualquier tipo de pregunta que potencialmente nos demuestre equivocados, vamos a tener un equipo que quizás diseñe en tiempo y forma, que llegue al sprint entregando efectivamente lo que se comprometió, con una productividad creciente, sin frenarle la rueda a nadie, pero vamos a estar creando un montón de productos que nadie quiere, un montón de experiencias que nadie usa. Entonces, si me preguntás a mí cuál es la principal estrategia de crear equipos que se atrevan a mostrarse equivocados, que ese es el mindset correcto, y ahora quiero hacer como un doble clic en eso, creo que si no está ese contexto, creo que estamos yendo por el camino equivocado. Definitivamente, además el aprendizaje, acá hay un par de puntos que son súper importantes que estuvimos conversando bastante la semana pasada y otras semanas en el podcast, pero tiene que ver con dos cosas que son súper importantes, que primero es, si vos estás simplemente haciendo la primera versión que dijiste, ¿no?, de mantengámonos y todo eso, lo que está pasando es que no te estás dando cuenta, pero te estás convirtiendo en un productor gráfico. No estás haciendo... No podríamos decir que estás haciendo UX design. Estás aplicando buenas prácticas, buenas reglas, testeando usabilidad. Sale un productito que es igual que lo que pasa en el mercado, igual. Entonces, si vos seguís esa línea y como organización de diseño dentro de otra organización más grande que no es de diseño, vos seguís ese camino, claramente tenés que tener miedo de inteligencia artificial, porque finalmente a futuro cualquier inteligencia que siga las reglas va a poder cumplir lo mismo que vos. ¿Dónde está el valor? El valor está en cómo vos ayudás al negocio a que tome innovación, tome propuestas más radicales, pero le reducís el riesgo de que se equivoque. O sea, equivoquémonos, pero de una manera controlada. Para eso está diseño. Yo puedo hacer que vos te equivoques de manera controlada para que veamos la mejor manera de ir a romper el mercado. De la manera que nosotros lo definamos, me explico, pero... La psicología sistémica dice esto, ¿no? Que todo sistema busca perpetuarse, busca que efectivamente conseguir esos objetivos, crecer a lo largo del tiempo y ojalá
conseguir ese propósito por el cual existe, por el cual se formó ese mismo sistema. Y el hecho, tocaste algo muy trascendente, que es cómo nosotros, a partir de esos experimentos, a partir de esos insights, de ese valor del proceso de diseño correcto, no el empujar píxeles y armar cosas basadas en mi propio concepto, es como yo traduzco esos hallazgos y ese valor en impactos reales del negocio, ¿no? Que creo que acá es el puente más grande o el eje, creo, de nuestra conversación. Es como todo proceso de diseño está alineado, no solo desde lo discursivo, no solo desde el objetivo, la meta que busca o el flujo que busca resolver un job to be done, sino es desde su eje, ¿no? Desde donde parte la propuesta, desde donde se arma esa hipótesis que también decías hace unos minutos. Porque este es un tema que es súper potente para los que nos están escuchando, finalmente, porque tiene que ver con darse cuenta de algo, que diseño es una función del negocio, que muchas veces nos lo olvidamos, ¿no? Pero entonces, si es una función del negocio, a function of, ¿no? En inglés, en el sentido de que es parte de y aporta a. Y en tu experiencia, cuando tenés que enfrentarte a decir, ok, ¿cómo conecto los puntos? ¿Cómo el join the dots para decir, estoy impactando en esto? ¿Cómo se hace el join the dots? ¿Qué puntos mirás? ¿Qué puntos le pedís a tus diseñadores que miren? Cada vez que hablo de UX, hablo precisamente de eso, de conectar los puntos, ¿no? De conectar la propuesta de valor y ese segmento. Pero, ¿cómo logramos eso? Bueno, efectivamente es partir en conocer esos puntos. Hay una pregunta muy, muy sencilla que es muy potente, creo que yo en todo proceso de diseño, que es el por qué. ¿No? ¿Por qué efectivamente tenemos este desafío? ¿Por qué estamos queriendo crear un flujo de alta de usuarios? ¿Por qué Martín en su negocio quiere más usuarios? Yo hace 2 años que estoy como UX Manager para el financiero y el principal objetivo que teníamos era poner al Banco Falabella en Chile como banco número 1 en cantidad de cuentas corrientes. En ese momento éramos banco número 5, ¿sí? Hace 2 años atrás, estábamos en el 5º puesto. Y entre otros de los desafíos estaba esto de, ya éramos la tarjeta de crédito más utilizada, la tarjeta CMR, y teníamos este desafío hace 2 años atrás cuando me sumé al equipo. Y uno no se levanta a la mañana diciendo, hoy tengo ganas de abrirme una cuenta en un banco. Eso no pasa. Y fíjate que eso se responde con el por qué. Cuando nosotros como diseñadores de experiencia sumamos esa conversación, la conversación del por qué estamos haciendo esto, por qué mi equipo de diseño me está solicitando rediseñar esta experiencia, esta funcionalidad o esta nueva aplicación que nosotros queremos lanzar. Cuando entendemos ese por qué, y es un por qué compartido, ¿sí? Que esto es bien, bien importante, y también yo me alineo absolutamente con esto que decías de que el diseño sirve al propósito, en conectar el propósito del negocio y efectivamente lo que nuestros potenciales clientes quieren utilizar o la persona usuaria quiere resolver. Entonces, la primera pregunta a esos equipos de diseño, y ya me conocen, cuando de repente me meto en una design studio que están trabajando en alguna funcionalidad o recibiendo feedback, es ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás proponiendo esto? ¿Por qué esa decisión de diseño? ¿Por qué este experimento que quieres correr? ¿Por qué esta palabra? Me hiciste hacer un insight recién, porque en realidad, si vos vas al por qué, y el por qué te responde la dirección, ¿me explico? Dirección y sentido, ¿verdad? Y cuando vos vas también muchas veces de por qué fallan los proyectos de manera más grande en las organizaciones, pasa porque tienen direcciones y sentidos que no están evaluadas y que eso ¿qué genera? ¿Pero por qué falla? Porque al no tener una dirección y un sentido claros, no puedo formar equipo. Es imposible formar equipo si no tiene un objetivo y una meta común. Si no son grupos de personas trabajando. Un equipo se define porque es un grupo de personas que tiene una meta y un objetivo común. Entonces, en realidad, eso todavía mucho. Como te das cuenta que al no tener esto, es imposible que nosotros hagamos equipo con negocio. Es imposible. Te vas a encontrar, a mí me pasó, me acuerdo entrando en una conversación con negocio y hablando de por qué estábamos tratando de gestionar la carga cognitiva de un proceso de ingreso de información en un flujo determinado. Y él les hablaba de la carga cognitiva. Imagínate en el otro lado del negocio. Primero no tenían en cuenta que era la carga cognitiva, no les hacía match con ninguno de los objetivos que tenían desde el punto de vista de negocio. Y él estaba encarnizado en esa postura de, efectivamente, nosotros tenemos que ir en esta dirección porque reducimos la carga cognitiva. Y ahí es donde estábamos hablando conversaciones paralelas, pero que nunca se juntaban. Efectivamente, reduciendo la carga cognitiva,
mejorábamos la tasa de conversión, pero jamás hicimos ese puente desde lo discursivo. Entonces, desde el otro lado, era absolutamente irrelevante. Entonces, en ese momento, ese líder se fue frustrado y todo lo que había que hacer era sencillamente ese puente que te acabo de hacer en 2 segundos atrás. Si nosotros reducimos la carga cognitiva, vamos a aumentar la tasa de conversión. Y te lo puedo demostrar con 10 personas. Ese puente muchas veces no está. ¿Y quién es el responsable de hacer ese puente, Martín? Acá volvemos a lo que estábamos diciendo hace un ratito. Nosotros, como diseñadores de experiencia, somos los responsables de hacer el puente entre los conceptos, porque nuestra naturaleza es comunicadora. O sea, nosotros conectamos puntos. Conecta con el resto, me explico. Y esa conexión, esa unión de todo el ciclo es súper difícil de entender, pero es clave para... No sientas también que vos sos un empujador de píxeles, me explico, no sos simplemente... Y que tu meta es sacar una cosa bonita que alguien más decidió, sino que vos estás formando parte de una decisión que vos tenés para aportar. Ahí yo creo que también entramos en otro punto, ¿no? Pero lo voy a unir ahí con otra cosa, con un post que mandaste el otro día que estuvo muy bueno, pero también si vos querés ser parte de la conversación, justamente tenés que tener ganas de entender qué es ser parte de la conversación. Mira, Martín, yo con una mano en el corazón, si la gente que nos está escuchando ahora se lleva la tarea de preguntarse por qué está haciendo lo que está haciendo, y a partir de mañana hace esa pregunta a su líder directo, a su BA, a su PO o a quien sea, yo creo que es misión cumplida. Porque el hecho de que se vayan de acá entendiendo por qué estoy llevando este nuevo flujo, por qué estoy rediseñando esta experiencia, y ese impacto que tiene en el negocio, yo me doy absolutamente por satisfecho. 100%. Yo creo que ese es el cambio de mentalidad más grande que podés lograr en un equipo para que logren luego de a poco acercarse a todo el resto de las cosas que van a necesitar hacer. Pero esta es la pregunta. Sin esa pregunta es imposible. No ocurre. A partir de ahí, cuando el equipo de diseño efectivamente entiende qué es lo que se está tratando de mover, qué es lo que se está tratando de impactar, luego vienen todas las dinámicas de trazar las líneas. ¿Qué es esto de trazar las líneas? Volviendo a la analogía de conectar los puntos que decías hace unos minutos atrás. Es que puedo hacer yo desde el punto de vista de diseño ese MOS, ese KPI que está asociado a esta experiencia, a este flujo, a este diseño que estoy haciendo. Exacto. Yo creo que en eso también hay que saber darle como una cuota de realismo al impacto, ¿no? Porque todo lo que queremos es, ¿por qué te metiste a hacer diseño UX? Si ellos entraron a una persona, yo quiero cambiar el mundo. Ok, estamos de acuerdo que todos nos mueve eso, todos queremos hacer mejor el mundo. Pero al final dices, que vas a mover el mundo, pero tenés que encontrar el pedacito chiquito que hoy podés mover. Yo quiero un lugar en la mesa y golpear la mesa y decir, acá hay que hacer un producto diferente, digo, y te van a decir, ¿por qué? Y vos no vas a tener un argumento para decir por qué hay ese producto diferente. Entonces, en realidad, hay que también saber qué batalla hay y en qué momento. Yo creo que eso es un punto que creo que lo dijiste vos, ¿no? Como esto de, si hablas en términos de UX en reuniones de negocio, los de negocio van a empezar a hablar en UX y vos vas a estar en desventaja, porque ellos van a hacer tu lenguaje y vos no vas a hacer el de ellos. Eso que acabas de decir, yo me encontraba con un montón de equipos frustrados porque iban a las reuniones y tenían a los gerentes generales opinando del tamaño del botón, del color de la tipografía, de la imagen que utilizaron. Y no son ellos precisamente los responsables de que la conversación vaya en esa dirección, sino que es el equipo de diseño que no supo hablar negocio. Yo les tengo prohibido a mis equipos comenzar cualquier demo desde el diseño. Cuando de repente viene un equipo de diseño y te dice, bueno, nosotros hicimos esta pantalla, automáticamente la conversación, que realmente era potente, estratégica, que cumplía el objetivo, se reduce a eso que acabas de poner enfrente de los ojos de las personas. Y vas a tener a la gente de diseño opinando sobre diseño. Y yo, cada vez que tengo la posibilidad de estar delante de un CIO, de un líder de negocio de uno de estos países que mencionabas al principio, yo me desvivo por las preguntas del negocio. No me interesa que él me venga a decir que ese botón es lindo o es feo, ¿no? Porque no tiene las herramientas para dar un feedback. No, mira, la verdad que la jerarquía visual de esta estructura, nunca una persona de negocio va a arrancar con un feedback en ese nivel de proceso. Para eso están las Design Studios, donde equipos de diseño se dan feedback y reciben feedback sobre diseño. Porque en una reunión de negocio no estaba diseñada para hablar de diseño. Estaba diseñada para hablar de negocio. Por eso la importancia de que nosotros como equipos de diseño de experiencia aprendamos a hablar negocio.
y no al revés. Y entender que claramente hablar negocio es estar puesto a discutir negocio, porque no solamente hablar, sino discutir, que es la segunda parte, porque yo puedo ir con el argumento y el negocio va a decirme, bueno, pero ¿dónde están tus datos? ¿Dónde está tu forma? ¿Dónde lo comprobaste? ¿De qué manera? Entonces, esto implica salir de la zona de confort. Al final, yo me voy frustrado de una posible reunión con eso, pero estaba hablando de cosas donde yo me sentía cómodo hablando. El tema es que acá tenés que empezar a hacer cosas que no estás cómodo. Entonces el desafío es, salí, porque esto lamentablemente no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en tu formación, no te lo enseñan en los libros muchas veces. Te viste obligado a aprenderlo en el día a día si tuviste ganas de aprender de negocio y mirar de negocio y entender negocio. Si tuviste la suerte de haber participado, de repente, muchos de los que vienen en startups ya les pasa, porque en startup cuando estás creciendo estás obligado a mirar los números, porque todo es mirar los números de crecimiento, entonces todo lo ves con respecto al número frío. Entonces, si tuviste la suerte de estar ahí, lo más seguro que entendiste esa lógica. Pero si tuviste carrera más tipo corporativa, tradicional, de entrar en equipos de diseño más tradicionales, no tuviste esas conversaciones. Entonces, tenés que enfrentarte a ese conocimiento. Exacto, no llega esa información. Quizás hay un DOR, ¿no? Un Definition of Ready de la tarea que tengo que tomar, que está perfectamente determinada, pero de ahí lo que pasa, hey, ¿por qué estoy haciendo esto? Esas conversaciones a veces ni se dan. Y ese es uno de los principales dolores dentro de los equipos que diseñan servicios y productos, es no entender el impacto o lo que se está buscando detrás de lo que estoy construyendo, más allá de la velocidad, ¿no? De la efectividad, de la usabilidad, de la carga cognitiva, más allá de la voluntariedad, más allá de eso es entender que efectivamente estamos conectando puntos. Entonces yo no puedo transformarme en un diseñador realmente estratégico si yo no conozco el impacto que está teniendo lo que yo estoy creando en el negocio. Y en eso también darse cuenta que es un costo mental muy difícil para el diseñador, que es que a veces tenés que sacrificar usabilidad, accesibilidad y cosas, porque el objetivo de negocio justamente es, tenemos que salir a poder vender algo. Y si vos me demorás 6 meses construyendo el mejor producto posible, yo me pierdo la oportunidad. Y estoy perdiendo plata, estoy perdiendo acciones, estoy perdiendo posicionamiento, estoy perdiendo la posibilidad de llegar a targets. Es que acabas de mencionar, Martín, perdóname que te interrumpa, pero son un montón de variables de negocio que muchas veces terminan siendo ajenas al proceso de diseño. No, nosotros vamos a hacer un plan de research de 6 meses. Decime vos hoy qué equipo de producto con la vertiginosidad que tenemos en los negocios está dispuesto a parar 6 meses una puesta en producción. Y sobre todo en eso también, ahora tenemos que entender que el contexto de la agilidad y la salida de proyectos tienen que ser a una velocidad mucho más alta. Entonces, también tenemos que saber cómo producir calidad de manera rápida, cómo producir y también cómo producir experimentos de manera rápida. Nuestra capacidad de poder... Y en esto, a ver, yo soy el primero que aboga por hacer un buen discovery, pero si un buen discovery hoy para vos implica 6 meses de trabajo, te digo, eso no es un buen discovery, porque no se adapta a la necesidad de tu negocio. En el mundo real, la decisión se tiene que tomar más rápido. Exacto, eso que acabas de decir, Martín, es el entender esas variables, que son variables de negocio, es lo que a mí me permite transformarme en un diseñador efectivamente estratégico, que te sientan en esa mesa que muchas veces miramos desde lejos, ¿no? Y decimos, pero ¿quién pensó en hacer esto? ¿Por qué no llegó a esa conversación? Yo me atrevo a decir que después de 3 preguntas, yo soy el principal responsable de que no me estén considerando en esa mesa. Entonces me empiezo a aislar de esas conversaciones que efectivamente llevan la dirección de lo que estamos construyendo. Da para rato, lo vamos a poder trabajar, pero en realidad que tiene que ver con los procesos y cómo conecta el proceso de diseño con el proceso de negocio. También otra cosa que muchas veces los diseñadores se confunden, no entienden el ciclo de vida del producto. Es decir, cuando un producto está maduro y lo único que necesitas vos es, vamos a decir, yo quiero, y también es maduro el producto y yo lo que quiero es ir a defender posición. No quiero atacar. Estoy en modo defensivo posición. ¿Cómo cambia tu diseño si estás en modo defensivo posición a nivel de mercado? ¿Y cómo cambia si estás en un producto defensivo porque es un producto que está creciendo? ¿O defensivo es un producto que está maduro? ¿O defensivo que estás decreciendo? Eso que es lo que quería remarcar, Martín. El ciclo de vida de un producto muchas veces está cimentado, está andamiado sobre el momento del negocio. Te voy a hacer un ejemplo con el mismo caso que estaba diciendo hace unos minutos atrás, esto de pasar de ser del 5º banco al primer banco. Nosotros este año llegamos a ser el primer banco de Chile, por encima de todos los bancos que operan con la mayor cantidad de cuentas corrientes. Y el desafío de hoy, más allá de seguir recibiendo gente, no es ahí el foco.
perfecto, ya lograste que la gente compre tu propuesta de valor. Y ahora tenés que ir detrás de esa promesa. Y yo lo veo, ¿sabes cómo? Estamos suponiendo que esto es un ciclo continuo, en realidad son partidos que entraron y se terminaron. Julio, el partido de ustedes, que felicitaciones, queremos ser el banco número 1, lo logramos. ¿Qué hacemos? Porque ahora hay que hacer otras cosas, me explico. ¿Queremos mantener esto? ¿O cómo vas a aumentar el ciclo de vida del cliente, el life cycle? O sea, el valor de la vida del cliente, ¿cómo se lo aumentamos? De nada me sirve ser el número 1, pero si yo estoy abriendo cuentas y perdiendo clientes, estoy sangrando clientes todos los días y no le estoy pudiendo ganar un peso a ese cliente, estoy perdiendo plata. Entonces no me sirve eso. Eso que acabas de decir, Martín, es el peligro de tener una mirada sesgada del éxito. 100%. Ahora, sé que llegar a este conocimiento y esta actitud, si querés, que tenés hoy en día, no es algo que se llega de cualquier manera. Entonces, teniendo en cuenta el foco de los experimentos que estábamos hablando, ¿cuáles son tus aprendizajes, tus big fails? Uno que te gustaría contar, que le gustaría que la audiencia vea que esto finalmente también es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, mira, hay uno que resultó en una startup hace un tiempo atrás, donde yo formaba parte, donde había un plan de negocio, un objetivo de negocio específico sobre un producto con unas características en particular, que estaba en crear una red social que conectaba a ídolos, que conectaba, yo hace unos años atrás, que conectaba con sus fans. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a construir esa experiencia. Y la respuesta, Martín, fue que nos dimos cuenta que no era por ahí. Nosotros había un evento en la semana donde había un vivo, ¿sí? Un stream en vivo de las personas contando qué es lo que estaba pasando. Y en ese punto estaba la mayor cantidad de recurrencia, la mayor pico de participación, es donde más cuentas se creaban, donde la gente veía la propuesta, navegaba, y ocurría a partir de ese evento. Que ese evento estaba en la propuesta de valor, ¿no? En el proceso de diseño, si te digo en el segundo plano, te estoy mintiendo, estaba en el subsuelo, ¿entendés? Eso era lo menos importante del proceso de diseño, de la propuesta de valor, de lo que se buscaba efectivamente monetizar, hasta que llegó un momento que nosotros, me acuerdo que todo el equipo dijimos, hey, no es por acá. Tenemos estos datos, hagamos un experimento. ¿Qué experimento? Bueno, salgamos a preguntarle a la gente si la gente está dispuesta, primero si está dispuesta a pagar para ver este tipo de contenido y cuánto pagar. Nos dimos cuenta que la gente tenía una voluntariedad de pago más alta que cuando Netflix lanzó su propuesta de valor. Y en ese momento nosotros fuimos al equipo de negocio y le dijimos, muchachos, nos dimos cuenta que la estamos cerrando, y la estamos cerrando muy, muy feo. Y lo que realmente tiene valor para nuestro segmento es esto. ¿Saben qué? Todo esto que nosotros teníamos como roadmap, todo esto que era nuestro benchmark, todo esto en la dirección en que queríamos caminar, olvídense, vamos en esta otra dirección. ¿Te imaginarás las charlas de todo tamaño, color y proporción? Ustedes están locos, ¿cómo vamos a cambiar el producto? Estamos a esta fecha de lanzamiento. El tiempo nos terminó dando la razón, efectivamente se pivoteó en esa dirección, pero aprendí la importancia de mirar el proceso de diseño como una oportunidad de fallar y aprender del error. Esto quiere decir que yo voy a hacer todos los esfuerzos posibles para demostrarme equivocado. Y que yo creo que esa es la parte más dura, que es, estás dispuesto, porque eso requiere algo que es dañar tu ego, y que no todo el mundo está dispuesto a ponerse en ese lugar, porque finalmente, ¿por qué nos duele recibir feedback? Porque al final nosotros nos hemos expuesto, nos hemos puesto con nuestros diseños, con nuestras creaciones, que le tenemos un amor que creo que vos lo dijiste, ¿no? Como que tenés que desapegarte un poquito más de las cosas. Estamos ahí en un proceso creativo con el cual nos sentimos involucrados, fuimos parte y de repente tenemos que tener ganas de decir que nos equivocamos. Entonces los primeros que tenemos que aceptar eso somos nosotros. Y si no aceptamos eso, ahí es donde va a fallar siempre el cuento. Che, nosotros tenemos una sección que nos gusta mucho que le llamamos el 3x3, el 3 consejos en 3 minutos, y hemos hablado de una cantidad de cosas. Entonces, si tuviésemos que condensarlo en 3 ideas, 3 conceptos, dijiste uno que yo creo que es el clave, pero que tenés que dejar de mensaje a estos líderes, también a estas diseñadores que nos están escuchando, porque no van a estar escuchando diseñadores, líderes de diseño, líderes de negocio, líderes de tecnología que quieren entender, bueno, ¿cómo hago todo esto al final de cuentas? Mira, el primer consejo de este 3x3 sobre comunicar. Yo prefiero recibir un mail de alguien que me diga, Juan, no es necesario que yo esté involucrado en esto, a que el día de mañana esa misma persona venga y me diga, ¿por qué no me involucras? El segundo consejo es
esto de crear un espacio para el error, crear un espacio seguro para el error. Si yo tengo un equipo de diseño, voy a acercarme al equipo de diseño para que el equipo de diseño me cuente la mejor forma de llevar este desafío de negocio. Si yo soy el responsable de negocio, voy en mi equipo de negocio también abrir esas conversaciones. Entonces, sobrecomuniquemos, abramos los espacios seguros para el error. Y el tercer y último y no menos importante de este 3x3 es el ego en la puerta. Si yo no puedo comunicar sin ego, si no puedo aprender del error y equivocarme sin que eso impacte en mi ego profesional, fíjate que hay una relación sumamente estrecha en estos 3 consejos. Entonces, sobrecomunicar, crear espacios seguros del aprendizaje y del error en los equipos a lo largo y a lo ancho de la organización, y el ego en la puerta. El ego en la puerta. Kill your ego. Juanca, si la gente se quisiera poner en contacto contigo para poder seguir profundizando, ¿qué canales utilizás vos para mostrar tu información, para contar lo que estás haciendo, para contar estas ideas? Mira, he ido cambiando de canales y el que hoy más activo soy es LinkedIn, ¿sí? LinkedIn. Ese es el espacio donde la gente me puede encontrar. Está mi nombre, Juan Carlos Ferrari. Buenísimo, vamos a dejar el link ahí en la descripción del episodio para que cualquiera te pueda contactar. Pero sí, lo sé porque así surgió también nuestra conversación y nuestro contacto. Así que de ahí nos conocemos. Juanca, la verdad que te quiero agradecer mucho por este rato, esta charla. Creo que nos queda una cantidad de cosas como para seguir profundizando. Creo que definitivamente vamos a tener que pensar en otro podcast para seguir hablando de estos temas porque claramente hay mucho acá tela para cortar, mucho tema para conversar, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la generosidad de este espacio, de invitarme. De nuevo, como decía, el hecho de haber sumado, aunque sea un granito de arena, o que se vayan con este desafío de preguntar el por qué, para mí es misión más que cumplida. Y de nuevo, con muchísimo gusto, si surgen otras oportunidades, acá voy a estar. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias y un abrazo grande. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en Soho Human Tech. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delphi Sebane y Salva Luca, el equipo de producción, y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.